Como Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad San Sebastián, nos hemos querido sumar a esta celebración nacional e internacional de la vida humana y de su acogida. En efecto, el nombre de este día plasma una feliz conexión del que está por nacer y de la adopción. El niño por nacer y el niño por adoptar, podríamos decir. Y en ambos casos, el niño por acoger. Como declara la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país desde 1990, todos los niños tienen derecho a pertenecer a una familia, sea con padres biológicos o adoptivos. Todo niño que está por nacer tiene derecho a ser acogido en una familia. Todo niño que está en el vientre materno tiene derecho a ser acogido en ese útero espiritual, como llamaba un gran sabio a la familia. ¿Cómo se puede concretar la opción de ser acogido por una familia adoptiva? Eso es lo que queremos dar a conocer el día de hoy, gracias al testimonio de vida de nuestros invitados, Hugo, María Vinca y Natalia. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Paso a continuación a presentarles a quienes amablemente han aceptado la invitación para participar de este encuentro. En primer lugar nos acompaña María Vinca Moyano. Ella es directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad San Sebastián en Santiago y experta en adopción. Muy bienvenida, María Vinca. Muchísimas gracias. Gracias, Maite, por la invitación y es un gusto poder compartir lo que ha sido la experiencia de algunos años en procesos de adopción y acompañamiento de la familia. Muchas gracias. También han aceptado nuestra invitación un matrimonio muy especial. Ellos son Natalia Villalobos y Hugo Mallea. Natalia, que en este momento estamos esperando, tuvo ahí un tema personal, pero esperamos que llegue. Es ingeniero comercial y trabaja en un colegio en la ciudad de Talca. Y por su parte, Hugo es psicólogo, trabaja en la Universidad de Talca también, realiza consultoría si tiene una consulta particular. En esta oportunidad, Hugo entonces representa a este matrimonio junto con Natalia. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitar y sí, te confirmo, Natalia viene en minutos, espero yo. Excelente. Bueno, ambos son padres, por decirlo así como conversamos el otro día, a través de la adopción, porque me contaban que no les gusta el término padres adoptivos, porque son padres, digamos, padres en forma completa de dos niños, Martina y Mateo. Así que muy bienvenido, Hugo. Ahí ya esperamos que Natalia nos acompañe. La idea es que hoy podamos conversar sobre adopción y vida. Durante nuestro diálogo, las personas que nos acompañan en la transmisión pueden enviar sus consultas a través de los comentarios en YouTube. Siendo estos pertinentes, se los vamos a transmitir, digamos, a nuestros invitados. Y por mientras yo le voy a ir haciendo preguntas a ambos, de tal forma de ver si generamos algún tipo de diálogo, ¿no? Hay libertad, digamos, aquí de tiempo para explayarse, de tal forma de poder transmitir lo más fehacientemente posible esta realidad de la adopción como testimonio de vida, ¿no? Entonces, quiero comenzar haciéndole una pregunta a María Vinca, porque este tema muchas veces no se comprende, hay mucho mito. La idea es aquí intentar derribar mitos y transmitir la realidad. Entonces, aproximadamente hoy en Chile, ¿cuántos niños estarían esperando adopción? ¿Y por qué están esperando esa adopción? ¿Por qué no se ha concretado aún? ¿Y qué pasa con los otros niños que no están esperando adopción, pero que están bajo el cuidado y el resguardo del Estado? Un número exacto, Maite, yo no te voy a poder decir en este minuto porque las estadísticas van cambiando. Pero aproximadamente hay 11.000 niños en residencias del Servicio Mejor Niñez, Exename.
de los cuales solo un 2%, y ahí dejar súper claro, porque solamente es un 2%, máximo un 3%, de niños que son susceptibles de ser adoptados, ¿ya? Es decir, si uno ve las estadísticas, es muy poquito. Hoy día contamos con más papás y mamás que están a la espera de un niño que niños, ¿verdad?, esperando ser adoptados. ¿Ya? Y ahí yo quiero hacer una salvedad que es importante. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en el momento de hacer una evaluación, ya sea social, ya sea de idoneidad familiar o psicológica? Es buscar la mejor familia para un niño y no buscar un niño para una familia. Aquí nuestro ojo o nuestro punto de atención es la primacía del niño. Nosotros velamos por el niño o la niña para que tenga o se restituya el derecho de tener una familia, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque tú me vas a decir, pero son tantos niños que están en residencia. Y es verdad, son hartos niños los que están hoy día en residencia. Pero no todos esos niños son susceptibles de ser adoptados porque tienen una familia que está pasando por alguna dificultad, ya sea económica, ya sea porque no cuentan con habilidades parentales, ¿verdad? Por problemas de distinta índole. Entonces, lo que hoy día se está privilegiando en el fondo es preparar a las familias de origen para que este niño pueda volver a su hogar familiar. Y para eso existen programas dentro de Mejor Niñez que están haciendo estos acompañamientos para poder restituir ese derecho que el niño tenga una familia. En el caso de los niños que son susceptibles de ser adoptados, porque existe un proceso judicial donde un juez determina, luego de hacer un análisis exhaustivo de la situación, que ese niño está en una situación ya sea de abandono o sea por parte de los papás que dicen, ¿saben qué? Nuestras condiciones sociales, económicas, familiares no nos permiten tener el niño en nuestra casa y preferimos entregarlo a otra familia, ¿ya? Pero esos son procesos que se van a hacer judicialmente, ¿ya? Y de esos niños son muy poquitos los que hoy día están entrando a este circuito adoptivo. Por otra parte, los niños que son menores de 3 años, porque la mayoría de las familias hoy día en nuestro país intenta adoptar lactantes en el fondo. Cuando tú haces el primer informe y le preguntas, bueno, ustedes como familia, ¿cuáles son su interés de adoptar? Bueno, te dan un montón de intereses. ¿Y en qué edad te ponen? Porque tú tienes que poner trabas. Entonces te dicen, bueno, yo quiero adoptar un niño menor de 6 meses. Pero lamentablemente los niños menores de 6 meses son muy poquitos. Hay muy pocas mamás que quieren dar sus hijos en adopción en ese trato, ¿sí? La mayoría de los niños que están susceptibles son mayores de 3 años. Recuerde que el tema es de lactantes hasta los 18 años donde uno puede adoptar. Ese es el tramo que hoy día tenemos para generar el proceso de adopción. Y aquí probablemente va a surgir una nueva pregunta. ¿Quiénes son personas para adoptar? En Chile, la verdad, existe una ley de adopción que nos ha acompañado durante hartos años y está en este minuto en discusión hacer algunas modificaciones a la ley para hacerla más amigable, sobre todo para disminuir los tiempos de espera que tiene este niño en residencia. Porque generalmente dicen, oh, la adopción es súper tedioso, piden miles de papeles, ¿cierto? Es como el colectivo de las personas piensan que es así. Pero también es bueno tener cuidado en algo. Nosotros tenemos que procurar el mejor hogar para un niño. Y por eso tenemos que evaluar. Y se evalúa desde el punto social, se evalúa desde el punto psicológico. Si la persona tiene alguna enfermedad invalidante que en el fondo va a complicar la vida del niño, tenemos que evaluarla. Y sobre todo este niño no solamente va a vivir con un papá y con una mamá, el niño se va a instalar dentro de una esfera mucho más grande que es este circuito familiar. Va a tener tíos, abuelos, primos, hermanos. Entonces la idea es que todo el entorno esté preparado para la llegada de ese niño o de esa niña. No sé, Maite, si logré contarte un poco de lo que tú me estabas preguntando. Sí, un poco, y después te vamos a pedir que nos cuentes aún más. Así que muchísimas gracias, porque va sirviendo de introducción para la conversación. Entonces, ahí viendo el otro lado de la página, te pregunto a ti, Hugo. Bueno, Hugo también participa en procesos de evaluación ahora, o sea, terminó involucrándose de lleno en este mundo de la adopción. Pero te quiero preguntar, teniendo también esa expertise, pero
¿qué les llevó a ustedes como matrimonio a tomar esta decisión? Y entiendo que primero adoptaron, como decía María Vinca, a un bebé más pequeñito y luego a una niña más grande. Entonces, tuvieron, digamos, también la visión de esos dos aspectos, ¿no? Entonces, quisiera saber qué les llevó a tomar esta decisión y por qué también tuvieron ese criterio de un bebé más pequeñito y luego una niñita un poco más grande. Mira, la idea de la adopción fue como bien antigua en nuestra historia como pareja, porque nosotros coloreamos muchos años antes de casarnos. Y cuando ya empezamos a proyectarnos juntos, en algún minuto hablamos de qué pensaba cada uno de la idea de los hijos. Y el tema de la adopción salió siempre como rápido. Yo me acuerdo que yo tuve una experiencia como niño de conocer a una familia que había adoptado a una pequeñita y siempre me quedó en la cabeza eso como algo que lo consideraba bonito, ¿no? Y, y entonces de a poco yo empecé a tener esa idea, pero no pensé que me iba a encontrar con alguien que lo fuera a aceptar tan rápido y tan bien, porque también hay gente que no lo tiene como un proceso tan positivo. De hecho hay gente que tiene esta cosa, primero los genes, ¿verdad? Y tiene ese rollo de con que si adoptivo tu hijo, tú no es tuyo realmente, porque genéticamente, y no sé qué. Hay gente que tiene eso, pero después muere esa idea. En la poca gente que tiene esa percepción, después termina muriendo, los niños te conquistan. Entonces, para tu primera pregunta, la verdad es que fue como rápido en nuestra historia, pero fue en el pololeo. Y ya una vez casados, nosotros pololeamos 9 años. Natalia estaba terminando segundo medio, yo estaba, o tercero medio por ahí, sí, éramos bien chicos los dos. Y era un pololeo como cualquier otro, un pololeo de niños, ¿no? Y ya cuando el pololeo avanzó como evolución y nosotros nos fuimos haciendo más conscientes de que queríamos compartir la vida, ese tema empezó a aparecer, yo le conté esa experiencia y quedó como idea. Y cuando ya estábamos ya como pareja, nosotros nunca nos hicimos exámenes de nada, nosotros simplemente dijimos la primera vez, ya mira, el primer hijo adoptémoslo y después vemos qué pasa. Entonces hicimos el proceso acá en Talca, ahí fue donde conocimos a María Vinca y esto fue el año 2007, 2008, cuando llegó Mateo. Y Mateo llegó de 10 meses, entonces claro, era un bebé. Y nosotros postulamos al primer tramo, que es entre 0 y 2 años. Como dice Vinca, efectivamente uno siempre aspira como al niño más chico. Pensando en hartas cosas, yo creo que uno de los temas que hay ahí también es que el niño esté bien emocionalmente, que sea lo más pizarra en blanco posible. Esa es como una de las cosas que uno piensa. Creyendo también que muchos otros temas que vengan con ese niñito o niñita tal vez va a ser tortuoso, difícil. Y bueno, Mateo resultó una adopción rápida. Nosotros desde que entregamos la carpeta hasta que nos entregaron a Mateo pasaron como 9, 10 meses y no fue más que eso. Y entonces fue como un embarazo real desde ese punto de vista. Y en el caso de Martina fue diferente porque a ella la adoptamos bien después. Ya Mateo ya era grande, tendría 9 años. Y claro, 9 años por ahí. Y ahí pensamos en la segunda adopción y no nos cuestionamos el tema de engendrar hijos. No lo vimos como alternativa, no lo pensamos nomás. Dijimos, bueno, la primera experiencia fue buena, adoptemos el segundo, hicimos el proceso y Martina llegó cuando tenía 3 años. Nosotros ahí optamos por el segundo tramo, de 2 a 4 creo que, o de 2 a 5, parece que a 4. Y con ese tramo postulamos, digo yo, hicimos ese proceso y resultó después de 1 año y medio aproximadamente. Ahí la espera fue bastante más larga. Y una niñita de 3 años ya tiene un vocabulario, ya tenía algunos recuerdos. A mí al principio no me pescaba mucho, de hecho no hacía nada conmigo sola, tenía que estar siempre Natalia. Y si yo la llevaba a comprar se ponía a llorar. Eh, Me rechazaba un poco también, incluso me decía, al principio me decía tío, papá, que me decía tío, y ella rechazaba decirme papá, hasta que en algún momento Natalia la convenció de que me dijera tío, papá.
Y como a los 2 meses empezó a decirme papá, ya, y ahí también, como a los 2, 3 meses de estar en la casa, empezó a tener una conducta más como de aceptación. Eh, pero la adaptación fue muy diferente. El Mateo era muy niño, entonces prácticamente no hubo nada de adaptación como visible, digamos. Pero en el caso de Martina sí, pues. En el caso de Martina sí hubo mucho tema y no fue fácil. No fue fácil y para ninguno de los dos. Me acuerdo yo que Natalia un poco va a ser un poquito la voz de ella, aunque yo espero que cuando llegue ella les pueda contar esa parte, pero para ella fue súper difícil. Eh, Porque Martina salió súper desafiante. Entonces, desafiante en el sentido de que se negaba a hacer cosas, pues si tú le hacías algo, le enseñabas algo, ella no lo hacía o lo hacía de otra forma y fue complicado. Fue una etapa difícil, pero fíjate que siempre, a pesar de que no sabíamos que iba a ser así, obviamente, sí te puedo decir hoy día con perspectiva de ya mirando para atrás. Nosotros hemos sido súper felices con la familia que construimos. No, como lo decías tú mismo al principio, nosotros nunca hemos usado la denominación de adoptivo, ni para referirnos a nosotros, ni para referirnos a los niños. Eh, Nosotros somos los papás y a ellos lo que le hemos contado es que ellos nacieron en otra parte, con otras personas, pero que nacieron para ser hijos nuestros. Así se lo hemos contado siempre. Entonces siempre lo han aceptado así. Y de hecho es un tema que ellos manejan, los dos saben su historia. Y como ha sido algo súper natural, la verdad es que ninguno de los dos hace preguntas sobre eso. Ninguno de los dos ha mostrado todavía como algo relacionado con su pasado, así como querer saber algo. No, no, ellos siempre hablan de nosotros, ellos han tenido una única mamá, un único papá, tienen sus abuelos, sus tíos. En ese sentido, no nos sentimos diferentes. Por eso nosotros nunca hemos usado esta denominación de adoptivo. No es que la escondamos ni nada, sino que sentimos que con el tiempo se fue haciendo innecesaria. Como esa es la sensación. Se fue haciendo innecesaria y entonces hoy día para nosotros nuestra familia es eso, una familia, como cualquier otra. La gente que no conoce la historia, que nos conoció después, no se imagina. No saben que eso es así. Nosotros no es que lo andemos escondiendo, tampoco. No es que algo que nosotros andemos como tratando de que nadie sepa. Por algo también nos atrevemos a dar estas entrevistas, porque para nosotros no es un problema que alguien que nos conozca, por ejemplo, vea esto y diga, oye, chuta, no sabía, no sé qué. No nos pasa nada, ni a Natalia ni a mí. Así que eso, no sé si va por ahí la respuesta. Que toda respuesta, digamos, nos va introduciendo también en esta vivencia, que es la vivencia de usted. Entonces, me queda un poco, perdona María Vinca, pero me queda un poco para responderle con una pregunta a Hugo, que no te quise interrumpir, pero quisiera saber por qué en el segundo proceso eligen a una niña o a un niño, digamos, de una edad, un tramo mayor, y además ese proceso no solo era un tramo mayor, sino que fue un proceso más largo, entonces ese niño va creciendo también. ¿Y cómo se sintieron con ese proceso que fue más extenso? Que ya no era, como decías tú antes, lo que duraba un embarazo, sino que fue más. ¿Cómo se sintieron ustedes como familia durante ese proceso que se iba extendiendo en el tiempo? Mira, lo primero fue que me preguntaba a Mateo qué prefería, si prefería tener un hermano o una hermana. En esa primera etapa, cuando tú defines el sexo, tú puedes poner que te da lo mismo, que es indiferente, pero nosotros le preguntamos a él qué prefería, y él nos dijo que prefería una hermana. Y, y bueno, no habían niñitas más pequeñas, pues nosotros postulamos ese tramo porque en realidad ya habíamos tenido la experiencia de lo que era un bebé. Natalia además ya estaba trabajando, igual que yo, con muchas horas. En mi caso, por lo menos, Natalia tiene 30 y tantas horas contratadas, pero yo siempre estoy haciendo hartas cosas. Entonces, para mí no era fácil hacer mi parte, digamos. Nosotros acá en la casa tratamos de no hablar de ayudar en tareas domésticas porque cada uno es responsable de algo. Entonces, Natalia también sentía que para ella era complejo tener una bebé pequeña de nuevo, porque eso significaba que hay cosas que tal vez no iba a poder hacer de la misma forma.
Así que pensamos en que la autonomía del niño fuera algo que jugara a favor nuestro, cosa que resultó, porque Martina se conectó más rápido con el colegio de lo que fue Mateo. Nos demoramos un poco más por esta idea de la hiperprotección, que queríamos como que casi como que no le pasara nada. Pues después nos dimos cuenta que no había que evitarle todo, ¿no? Había que también dejarlo, que chocara, que le pasaran cositas, no era nada malo al final. Martina, nosotros queríamos que fuera un poquitito más autónoma, porque ya laboralmente para nosotros no era fácil, pero sí queríamos un segundo hijo. Sí, eso sí lo teníamos muy claro, queríamos un segundo hijo y queríamos que Mateo también no estuviese solo, porque nosotros sabemos que después los primos se distancian, nuestra familia toda está en Santiago y nosotros estamos a Talca, no es tan lejos, pero tampoco es tan fácil ir, como cuando Mateo era más pequeño. De hecho ahora ya casi vamos, no sé, 2 o 3 veces en el año y no nos da para más, no nos da, no es que no queramos, no nos da. Físicamente, el cansancio, las tareas, las responsabilidades de cada quien. Entonces, eh, eso, y cómo fue el proceso de espera, yo te diría que en mi caso me pasaba, bueno, Vinca, yo creo que también lo sabe porque más de alguna vez lo hemos conversado, yo en algún momento como que me enojaba, yo pensaba, esto yo sé que es una cuestión administrativa de fondo también, hay una cuestión que es burocrática, uno lo mira desde afuera, yo en ese tiempo lo miraba también más de afuera. Entonces yo tenía un poquitito de molestia porque sentía que el niño o la niña, como estábamos aspirando a una edad mayor, yo decía, ya existe, ya está, ya. Entonces en alguna parte está y está en un hogar, en vez de que esté en la casa. Y ahí uno se empieza a apurar, ahí tiene todos esos temas que hacen que la espera sea difícil. Pero al mismo tiempo hay siempre una voz interna que te recuerda que este no es un proceso orientado a ti, que esto está asociado al bienestar del niño o de la niña y que por lo tanto uno tiene que estar supeditado a eso y no al revés. Y esa parte cuesta muchas veces, a mucha gente le cuesta, pero también es cierto que en la medida en que uno lo piensa y lo conversa con las personas encargadas, que en mi caso es que yo llamaba a Paulina, que es la encargada de adopción de acá de Mejor Niñez, yo la llamaba y le decía, pues mira, aguántame por último el que te pregunte, una vez cada 2 meses, cada 3 meses, deja que te pregunte. Yo sé que para ti también debe ser cansador porque no soy solamente yo, son muchos más. Eh, entonces nosotros como que nos refugiamos harto en lo que éramos nosotros los tres y no hablábamos tanto de la hermana porque igual nos daba lata hablar de algo que nos estaba ocurriendo. 1 año y medio tal vez no es mucho si tú lo comparas con otros procesos, pero para nosotros fue harto. 1 año y medio no fue poco. Además que en ese tiempo también nosotros compramos casa, entonces nos vinimos a la casa ya familiar nuestra y ahí también, pues imaginarte la pieza, ¿verdad? Y en algún minuto dijimos, ya empecemos a arreglarla, pero como no nos llamaban y no había ninguna novedad, después decíamos, no, mejor no, qué sé yo, preferimos que no estar recordándonos, ¿no? De la espera. No fue tan fácil, pero más que nada por algo nuestro, que nosotros estábamos impacientes porque nosotros queríamos que nuestra familia se completara. Y, y bueno, tú el otro día viste a Martina. Martina cuando llegó era una niñita muy bajita, muy bajita. Y ahora ya ha ido creciendo y cada año como que eh, yo sé que uno lo dice muchas veces y lo nota en la ropa y todo, pero es diferente cuando uno lo vive. Eh, que a ti mismo tu hijo tú los empiezas a echar de menos cuando eran más niños y te empiezas a dar cuenta que ya crecieron y que tienen otra forma de hablar, otra forma de necesitarte también. Entonces para responderte fue que Mateo eligió, o sea, él dio su opinión en realidad, no es que él haya dicho yo quiero esto, y no, él dijo yo preferiría una hermana y nosotros conversamos y ya tengamos una niña. Lo de la distancia de las edades también fue medio programado, porque a nosotros nos interesaría que ellos estudien en la universidad. Y mi papá y los papás de Natalia tuvieron a 2 hermanas más o menos de la misma edad en una universidad y sabíamos que iba a ser. Entonces decidimos paso del tiempo también, pensando en que estudian cómodamente, nosotros también. Pues, como son las planificaciones familiares, creo yo, más que dándole un nombre diferente, yo creo que es como es la planificación familiar. Claro. Mira, quiero rescatar ahí dos cosas de lo que tú comentas, Hugo. En primer lugar, eh,
Bueno, digamos que acabas de señalar, no sé si lo haces en forma intencional, pero señalas una virtud de adoptar niños que sean un poco más grandes. Normalmente uno efectivamente está esta idea, como les decía al principio, ir derribando algunos mitos, está esta idea de que el ideal es como las familias quisieran tener la misma vivencia que si fuera un hijo biológico quisieran adoptar un niño más pequeño, ¿no? Como dice María Vinca, aquí la idea no es, digamos, andar buscando el niño para la familia, sino que la familia para ese niño, que es el que más lo necesita, ¿no? Entonces, nos acabas de señalar una virtud, tal vez, de quizá abrirse a adoptar niños más grandes, ¿no? Que efectivamente tienen ya una cierta autonomía, hay muchas complejidades con los bebés, que digamos que tú ya te ves enfrentado después a complejidades más de niño, pero que todo lo anterior ya, digamos, ya lo ha pasado ese niño. Entonces, tal vez ahí es un punto muy interesante a considerar. Y lo otro que tú señalas que fue esto de la espera y que era porque tu hijo les pedía un hermano, que ocurre en muchas familias, digamos, por proceso de adopción o no, y que efectivamente las familias también tienen esa vivencia, ¿no? Que cuando están buscando, digamos, quedar esperando un nuevo hijo, también hay demora, también hay procesos largos, ¿no? Y también hay incertidumbre. Entonces, en eso es bastante, tal vez la vivencia es muy distinta, pero digamos que los tiempos pueden ser muy similares. Entonces, en ese sentido, por eso la invitación también a las familias a abrirse a este tema de la adopción, que puede tener bastantes características similares, digamos, a lo que es un proceso de formar familia, ¿no? Entonces, en eso tú dices, bueno, y lo esperamos como familia, y eso me parece que también es lo que le ocurre a otras familias que están buscando esperar un bebé. Entonces, en eso es muy bonito que finalmente lo que se busca es ir formando una familia, ir agrandando la familia. ¿Eh? Eso lo rescato muchísimo. Y fíjate que hay gente que cuando nosotros empezamos esto con Mateo y después con Martina, hay gente que nos preguntaba, ¿por qué no les complica el tema de los genes? Y quizás que genes metido por ahí, hay gente que decía eso, ¿no? Y yo siempre uso la misma analogía, yo siempre les digo, mira, tú no sabes nada de los genes de tu bisabuelo. Mira, Y los sí. que han estudiado genética saben que eso es una ensalada enorme. Ahí pueden haber montones de cosas y tú no tienes cómo certificar de tu abuelo para arriba. O sea, entonces, en realidad, no nos exponemos a nada que nos expongan otras personas. Es ¿Entiendes? O sea, cierto. uno realmente, y además que ocurren cosas que, no sé, se van mimetizando. Todo el mundo encuentra a la Martina re parecida a Natalia. El niño tiene la misma forma que tengo yo de hablar, o tiene una forma similar de moverse. Y eso nos ha dicho gente que no conoce la historia. Entonces, yo siempre que puedo le digo a la gente, traten, o sea, adoptar es una fórmula que te permite ser papá o te permite ser mamá y que más o menos se somete a los mismos misterios y a las mismas fragilidades que un embarazo biológico, porque está sujeto más o menos a las mismas reglas. Tú nunca sabes qué va a pasar. Tú en realidad cuando engendras a un hijo tampoco sabes lo que viene. No tienes cómo saberlo. No es que si hago mejores estudios, ¿no? Si no hay nada que hacer médicamente, incluso si tu hijo viene con algún gen que lo predispone a algo, eso lo vas a saber cuando ese gen, digamos, aparezca, su manifestación. Martina, por ejemplo, a los 3 años, a los 5 años, perdón, tuvo una epilepsia menor, una epilepsia muy pequeña, que le duró 3 semanas, las crisis. Entonces nosotros también podríamos habernos paralizado y por el miedo de decir, chuta, esta niñita venía con epilepsia y nadie nos dijo. No, pero es que esas son cosas que no se pueden saber. Pues la neuróloga después nos decía, si esto nadie sabe. Hay gente que tiene hijos enfermitos de algo y no hay nadie familiarmente enfermo de eso en toda la familia. Claro, pero es que en genes muy anteriores sí, pues, pero se manifestaron después y eso uno no lo sabe. Entonces, adoptar niños mayores, claro, tiene un desafío. Pero los niños te conquistan igual. Y uno como que se enamora de ellos muy rápidamente. Martina tenía 3 años y no fue bebé en esta casa. Ella no fue una guagua en esta casa.
pero eso no ha sido impedimento para que uno no piense, por ejemplo, en que daría la vida por ella, o que si sufren, si se enferman, uno sufre igual, uno lo vive de todas maneras, y yo no sabría mostrar una diferencia entre lo que manifestamos Natalia y yo con nuestro hijo y lo que muestra el resto de la familia con su hijo. No sabría por dónde partir si me dijeran, mira, ¿qué hacen de diferente? No sé, los revueltos quedan distintos en todas las casas, pero cosas de ese tipo, ¿no? No en términos del cuidado, de la preocupación. Estas son cosas que yo no sé si son tan diferentes, ¿no? Yo no veo diferencia al menos. Claro, y tú dices además, ellos te conquistan y yo me atrevería a complementar, ellos también se enamoran, ¿no? Sí. De ustedes como padres. Entonces, finalmente la relación es tan mutua como en cualquier otra familia. Te voy a interrumpir un poquito, Hugo, voy a pasar una pregunta a María Vinca, vamos a seguir conversando. Entonces, ya sabiendo esta vivencia de Hugo, a ver si María Vinca, si tú nos puedes contar aquí así la verdad absoluta, con plazos incluidos dentro de lo que se pueda. ¿Cómo es el proceso que tienen que seguir las personas para adoptar? ¿Dónde se queda el niño durante ese tiempo? Te lo pregunto porque está esta idea de que si yo, ya poniéndome del otro lado, ¿no? Si yo doy mi bebé en adopción, ¿no? O estoy pensando en dar mi bebé en adopción, va a ir a dar una residencia finalmente, todo el tiempo que tiene que esperar. Las residencias sabemos que han tenido muchos problemas, o hay alguna otra instancia de cuidado durante ese proceso. Entonces, la idea es aclarar qué pasa con ese niño durante ese tiempo, cómo es ese proceso. A ver, quiero contextualizar un poco de la experiencia de Hugo. Hugo fue una adopción súper rápida y fue muy bonita. Eso fue el año 2010, el 2007, si mal no recuerdo. Y bueno, Natalia y Hugo presentan su carpeta, así funcionaba. Primero se inscribieron en Sename, pasaron a unas charlas preadoptivas, le informaron cómo era el sistema. Después ellos seleccionaban dentro de una nómina trabajador social o asistente social y un psicólogo para someterse a un proceso de evaluación, ¿ya? Pero el trámite lo hacían directamente en la oficina regional de Sename. Hoy día en nuestro país hay dos instancias que uno puede solicitar proceso de adopción. En las agencias que son externas, como la Fundación Chilena de la Adopción, la Fundación San José y la Protectora de la Infancia, más la red de Mejor Niñez. En ese tiempo, cuando postulamos con Hugo, estábamos en Sename. Antes, como te decía, se hacía en forma directa con la organización. Hoy en día cambia eso y todos los trámites se hacen a través de la página web. Ya, Mejor Niñez, uno va a la ventanita que dice adopción, entras al sitio específico y empiezas a llenar los datos, ¿verdad? Donde vas a conocer quién eres, ¿verdad? Cuál es tu intencionalidad de presentarte a este proceso, y después esto queda en una base de datos y de Servicio Mejor Niñez te empiezan a ubicar y empieza como a generarse, que siempre digo, este es un embarazo súper largo, donde hay muchos involucrados en el fondo, porque es una decisión, es una opción que toma un matrimonio o una persona de ser papá, ¿verdad? Cuando uno tiene un hijo biológico, llega, ya sea por un embarazo deseado o no deseado, pero llega ese niño, pero aquí los papás o las mamás deciden, yo quiero ser papá y quiero ser papá bajo estas condiciones. Entonces, lo primero, los papás llenan esta ficha en la página web y empezamos el proceso. ¿Qué implica eso? Que te van a llamar a entrevista, y te van a llamar a entrevista desde esta entidad que se llama Mejor Niñez, específicamente la unidad de adopción. Ellos van a hacer un primer filtro y después te van a empezar a invitar a estas charlas preadoptivas, donde te van a contar un poco la historia. ¿Qué implica ser papá? ¿Qué implica ser papá bajo esta condición que es distinta a un embarazo biológico? Te van a contar la historia de los niños, te van a contar cuáles son los problemas que tienen hacia adelante, porque se ve súper lindo el proceso. Y tú me dices, a mí yo lo encuentro maravilloso, es darle oportunidad a un niño a tener familia y a unos papás ser papá. Entonces,
Si tú me preguntas a mí, Vinca, desde la experiencia de trabajadora social, yo partí con el tema de la adopción en el año 99, cuando recién salí de la escuela, y he visto a mis niños crecer. Es decir, cuando Hugo me dice, el Mateo tiene 16, 17 años, no puedo creerlo, si yo lo conocí cuando era una guagua. Entonces, cuando tú ves eso, que los procesos son largos de repente, con Mateo resultó súper rápido, fueron 9 meses, un embarazo. La Martina fue más largo, pero cada niño tiene su proceso, cada familia tiene su proceso. Pero vuelvo a lo anterior. Hicimos las charlas preadoptivas y la familia tiene que optar por la evaluación de idoneidad, así se llama, ¿ya? Y para eso te hacen unas sesiones con el psicólogo y otras con un trabajador social, ¿ya? Aquí es bueno también decirlo, son organismos aparte del Servicio Mejor Niñez, por lo tanto tienen costos asociados, pero que tampoco son extremadamente caros, ¿ya? En el fondo tú haces una evaluación social y una evaluación psicológica, y la social tiene que ver con antecedentes socioeconómicos, de vivienda, pero también nosotros tomamos, y que para mí es lo más importante cuando tú levantas este tipo de informes, son las relaciones familiares, las historias de vida tanto de el papá o la mamá. Si va a tener ese niño un soporte familiar o social para que crezca de la mejor manera posible, sea un niño o una niña feliz. Entonces tú tienes que empezar a indagar distintos ámbitos de la vida de la pareja, desde que cómo se conocieron hasta por qué decidieron ser papás. Desde el punto de vista psicológico, también existen evaluaciones, ¿ya? Y ahí le aplican distintos test, ¿verdad? Entrevistas personales. Generalmente trabajamos, si no nos vemos con nuestro par psicólogo, ¿verdad? Sí tenemos de repente que comunicarnos y conocer cuál es la opinión del otro para emitir un buen informe. Porque lo que nosotros buscamos desde los profesionales externos es que este niño tenga la mejor familia. Ahora, ojo, no todas las personas que pasan por el proceso son indicados para recibir un niño en este momento, pero eso no implica que el día de mañana no lo vaya a hacer. Y muchas veces nosotros recomendamos en nuestros informes que se someta, por ejemplo, un tratamiento psicológico para enfrentar el tema de la infertilidad, por ejemplo. Cuando tenga resuelto eso, volvemos, ¿verdad?, a tomar el proceso. O cuando las condiciones no están las mejores a nivel de la familia, lo mismo. Y tenemos que tener mucho ojo como profesionales externos para conocer esa sutileza de la familia. Pasado eso, ¿verdad? Aprobado el psicológico, aprobado el social, empieza la evaluación desde la unidad de adopción y empiezan a vislumbrar cuál es el mejor niño, ¿verdad? O si esa familia responde a las necesidades de un niño. Y se generan los enlaces, ¿ya? Y esos enlaces obviamente están mediados por tribunal. Tribunal, en el fondo, el juez es el que determina, es decir, la unidad de adopción elige a la familia y finalmente quien otorga la adopción es un tribunal. ¿Qué implica eso? Que ya no es un hijo adoptivo, pasa a ser tu hijo con todos los derechos y deberes que tú tienes como papá o como mamá, ¿ya? Ese es el proceso en general. ¿Es largo? Sí. ¿Es tedioso? Probablemente. Bueno, Hugo lo puede decir de las dos partes, ¿ya? ¿Por qué? Porque Hugo, aparte de ser papá adoptivo y haber tenido que pasar todo este circuito, hoy día también es evaluador externo de Sename para papás que están postulando la adopción. Y aquí usted también me puede decir, pero Vinca, es tanto tiempo. No es tanto. Con Hugo resultó súper rápido, 9 meses para Mateo, después 1 año y algo para que llegara Martina. Hay otros papás que se demoran más, pero también es para resguardar que ese niño o esa niña efectivamente tenga el mejor hogar. Ese más o menos es el proceso. También existen cosas como súper claves, que tengas más de 20 años de diferencia con tu hijo adoptivo, por ejemplo. También qué personas pueden adoptar, hombres o mujeres mayores de 25, menores de 60. ¿Por qué en el fondo? Porque tú estás buscando un hijo, no estás buscando una compañía para cuando tú seas viejito.
Tienes que estar en una edad adecuada para poder hacer cosas con tu hijo, jugar, no sé, ir al fútbol, ayudarle en las tareas. Tienes que estar efectivamente preparado para ser papá, porque si no sería muy fome la intencionalidad que hay detrás de esa adopción. Entonces nosotros lo que evaluamos en el fondo es el genuino deseo de ser papá, con todas las implicancias que tiene, porque yo siempre les he dicho, y Hugo se debe recordar en las primeras conversaciones, los niños no vienen con manual de procedimiento, nada. No son recetarios de cocina y cada niño va a ser distinto. Pero tenemos que buscar que ese niño sea feliz. Yo creo que ese es como el norte que nosotros buscamos. Y efectivamente es una opción de amor y es una opción que tienen muchas personas que hoy día están en conflicto con la maternidad. Yo creo que también eso es bueno señalarlo. Es una opción de vida difícil, de una generosidad tremenda de la mujer que da a su hijo en adopción, porque le va a permitir a un otro cumplir el sueño de ser papá o mamá. Tú me preguntabas, qué pasaba con los niños durante este periodo. Como te decía, existe el tema de las residencias, ¿verdad? Donde los niños pasan un tiempo. Desde el momento que son susceptibles de ser adoptados, cortito el plazo que se lo entreguen a un matrimonio, a una pareja o a una persona soltera. Pero hoy día también nuestro país ha puesto el ojo en que las residencias no es el mejor lugar para que pase un niño o que se eternicen ahí. Hoy día están dando mucha fuerza a las familias de acogida, ¿ya? ¿Y qué buscamos en las familias de acogida? En el fondo, que sea un lugar de contención para ese niño y esa niña. Y generalmente cuando son muy pequeñitos se busca una familia de acogida, ya sea extensa, que pueden ser los abuelos, los tíos, primos, etcétera, o externa, que puede ser un matrimonio, una persona que postula bajo otro lineamiento de mejor niñez, ¿verdad? Hacer familias de acogida donde temporalmente, y eso es súper bueno dejarlo claro, los niños que van a familia de acogida es un acogimiento temporal. No es que ese niño vaya a ser adoptado por esta familia. En algunas situaciones, ¿verdad? Ocurre que la familia se encariña mucho y pasa a, y nuevamente tiene que entrar al proceso de adopción, porque no necesariamente ese niño va a ser para esa familia, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos cosas que son importantes. Está la adopción, que es lo que hoy día estamos, ¿verdad?, comunicando, pero también existe esta otra alternativa que es muy potente y que es muy buena para los niños, que son las familias de acogida. Ahí tenemos una tremenda oportunidad y puede ser personas solteras, casadas, mayores, pero obviamente resguardando algunas condiciones básicas para que ese niño pueda vivir de la mejor manera posible. Perfecto, María Vinca, muchas gracias. Entonces, también saco como conclusión que en el momento en que se postula, se activa inmediatamente el proceso de adopción y la extensión que tenga tiene que ver efectivamente con esta búsqueda del mejor lugar para ese niño, ¿no? No es que uno se pone a la fila y hay que estar esperando y es un tema, muchas veces se piensa que es un tema más bien burocrático cuando en realidad es un tema más evaluativo. Entonces eso es bueno tenerlo claro y desmitificarlo, que inmediatamente se activa, tampoco digamos que tenemos así tantas familias esperando, entonces efectivamente sí comienza inmediatamente, ¿no? Entonces es un camino factible, está esa idea de que va a demorar 8, 10 años, ¿no? Y que uno va a estar ahí a la espera y que ya ni siquiera va a estar en condiciones de ser papá cuando te llamen, pero aparentemente no es tan así, ¿no? Sino que tiene que ir viendo más bien con los resguardos que se tomen en favor del niño, ¿no? Y esa es la misión, resguardar la integridad física, moral, psicológica del niño. En el fondo, ahí tenemos que apuntar. Sí, efectivamente. Entonces, les hago especialmente a ti, María Vinca, que quizás tienes la respuesta a esto, ¿no? Si alguien no puede hacerse cargo de su hijo biológico, ya sea que está en gestación o recién nacido, pero quien tiene esa duda, ¿no? Sobre todo en la gestación, hoy en día, ¿qué debe hacer para entregarlo en adopción, para iniciar ese proceso? Y lo complemento con, ¿puedo dar en adopción desde el embarazo? Sí. Y primero tienes que pasar por un acompañamiento, en el fondo,
Hola Natalia. Ahí está Natalia, ahí al lado de Hugo. Hola, perdón. Efectivamente, sí, existen programas específicos de acompañamiento a mamás que están en conflicto con la maternidad, ¿ya? Y ellas tienen que declarar efectivamente que no se pueden hacer cargo de su hijo una vez nacido, y para eso hay algunas fundaciones que son un tremendo apoyo. Por ejemplo, Chile Unido, la Fundación San José, Sename tiene una unidad específica que trabaja con el tema, porque la idea es acompañar a la mujer que va a dar a su hijo en adopción y desmitificar que es una mala madre en el fondo. Es decir, lo que ella está tratando de hacer es resguardar la vida de la mejor manera posible de ese niño que está en gestación, ¿ya? Entonces, cuando dice, fue mala, dejó a su niño botado, la verdad es que es al revés. Fue de un corazón impresionante y dijo, a pesar del dolor que probablemente me va a causar tener que entregar a mi hijo, lo estoy haciendo para que tenga una mejor vida en él. Y también es la... ¿Ah? Y optando por la vida, Y además. optando por la vida, porque hoy día se presentan miles alternativas para que esa vida no llegue. Pero aquí hay una opción porque ese niño o esa niña sí tenga el derecho de vivir como todos y cada uno de los que estamos aquí conversando. Entonces sí, efectivamente existen unidades de apoyo y se pueden acercar a Mejor Niñez, ¿verdad? En las consejerías que hacen en los centros de salud, en el programa Chile Crece Contigo, que te acompaña desde la gestación hasta cuando tu niño ya está en el colegio, ¿verdad? También es un tema que tú lo puedes ir conversando y te van a ir apoyando. Pero específicamente, como te digo, existen estas unidades de adopción y también tienes derecho, como mamá, que dijiste en algún minuto, sí, quiero dar a mi hijo en adopción, te puedes retractar durante ese proceso. Pero una vez que efectivamente se declara que ese niño es susceptible, no hay pie atrás, ¿ya? Y eso es bueno que también la gente lo sepa, es decir, cuando el niño está, no porque le vamos a entregar un niño, al día siguiente la mamá se va a arrepentir y voy a ir a quitarlo, no, porque todo, y por lo mismo es un proceso y por eso de repente es más largo, porque nos tenemos que asegurar que ese niño efectivamente esté en una situación de vulnerabilidad tal que pueda ser entregado a otra familia, ¿ya? Eso. Por otra parte, es bueno también contarles a los estudiantes o a las personas que nos están escuchando que si bien nuestros procesos de adopción terminan cuando uno hace el enlace del niño con la familia, también el Servicio Mejor de Niñez hace visitas de seguimiento. Y dentro de este proceso, cuando el niño ya está en una situación de mayoría de edad y él quiere reconocer cuáles fueron sus orígenes, también se puede acercar a las oficinas de Mejor Niñez a una unidad específica que se llama búsqueda de origen, donde los acompañan a reconstituir su historia. Y eso es por la ley nueva, porque la ley antigua, los expedientes se borraban de las carpetas. De hecho, súper antiguo, pero había que coser los expedientes en el registro civil, como que esa partida de nacimiento no existiera y partiera de toda la vida de nuevo desde el momento de la adopción. Ahora no, todo niño, nosotros adscribimos, ¿verdad?, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y dice, todo niño tiene derecho a tener una familia, pero también tiene derecho a conocer sus orígenes. Entonces también está la posibilidad, si existe la aceptación tanto de esos papás biológicos de acercarse al niño, como de este niño de acercarse a estos papás. Entonces, se está humanizando mucho más el proceso de adopción. Y también cuando uno conversa con los papás, y Natalia y Hugo lo pueden contar, uno les dice, a ver, ¿ustedes cómo van a preparar el día de mañana para contarles que su hijo no fue un hijo biológico, sino que tuvo un proceso de adopción? Y ahí es súper importante que sea conversado desde el comienzo, es decir, el niño tiene derecho a saber, así como uno tuvo derecho a saber en qué maternidad nació, los niños también tienen derecho a que probablemente no nació biológicamente de los papás que hoy día tiene y que tiene una historia. Yo creo que la historia es súper importante para reconstruir tu futuro el día de mañana. Entonces también uno se lo va como inculcando en el momento que partiste con este proceso de conversación. Y uno lo deja consignado en el informe. Sí, muchísimas
Muchísimas gracias, María Vinca. Efectivamente, además, como se ha trabajado mucho más el tema de la discriminación, el bullying, etcétera, digamos que esto ya no es un tema entre los niños también ya están mucho más abiertos, entonces es bueno que lo sepan. Ahí llegó Natalia, como la saludaba antes María Vinca, entonces quiero darle un ratito, a ver, un poquito de micrófono abierto a Natalia. Natalia, hola, mira, ya nos ha contado un poco Hugo, un poco la historia. María Vinca nos ha estado incorporando en cómo son los procesos, ¿no? Entonces, quisiera invitarte a darte un ratito de micrófono abierto para que tú como mamá de Mateo y Martina nos cuentes cómo fue tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia. El otro día hablábamos de que esto no es otra cosa con guitarra, sino que otra cosa con orquesta, porque es mucho más complejo de lo que pareciera, pero así es la paternidad, así es la maternidad, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquitito desde tu experiencia, por favor. Mira, bueno, como madre compartimos historias en el fondo, como tú dices, otra cosa es con orquesta, y yo creo que cualquier mujer o papá, hombre, cualquier pareja que tenga hijos, sabe que así es en el fondo. Todos vivimos, una vez que están los niños contigo, todos vivimos más o menos etapas de desarrollo parecidas, ¿cierto? Entonces, todos vivimos eso, todos vivimos esto de que la orquesta que tenemos en la casa, ¿cierto? Y vivimos la etapa de desarrollo de los niños. La experiencia de las adopciones, bueno, tengo dos experiencias de adopciones, las dos fueron muy distintas. El primero era un bebé cuando llegó con nosotros. Por lo tanto, tuve también esa experiencia del cambiar pañales, ¿cierto? De despertarte en la noche, de no dormir bien, porque para él también es un shock, ¿cierto? Que está en un ambiente nuevo, con personas que no conoce, por mucho que se haya aferrado a ti en esos primeros momentos, no te conoce. Entonces, y cuando no conoce el espacio donde llega, no conoce la cama donde va a dormir, entonces todo eso genera un impacto. Y la otra experiencia, que es una niña que llegó de 3 años, claro, ya viene con características de identidad, ¿cierto? Con mañitas por aquí, con ciertas costumbres, entonces y además adaptarse a una familia que ya tenía un hijo, ¿cierto? Que ya, donde hay normas, donde hay formas de hacer las cosas, y que eso no viene. Entonces, eso también es un impacto súper potente que trae el proceso de adopción. Pero en el fondo el ser madre siempre va a implicar, yo creo, más o menos lo mismo para todos y para todas, y por lo que yo he podido conversar con amigas, con mis hermanos, con mi mamá también. Esa es mi experiencia. No sé qué más podría decirte. Es una experiencia maravillosa siempre, llena de altos y de bajos, llena de sorpresas. Los niños siempre te van a sorprender. Y eso ha sido siempre mágica, ha sido siempre maravillosa, y ha sido siempre de aprendizaje constante y eterno. Muchísimas gracias, Natalia. Aquí quiero también hacer una pregunta para que no se nos vaya a acabar el tiempo sin que se me pase esta pregunta. Tanto María Vinca como Natalia y Hugo, ¿qué le dirían ustedes a los jóvenes que pueden estarnos escuchando en este momento, pueden ver el video posteriormente, que pueden jugar un rol muy importante en este testimonio de vida que es la adopción, tanto desde la paternidad o maternidad biológica como desde la adopción? Digamos que uno también puede jugar un rol desde ambos lados, ¿no? Entonces, ¿qué le dirían ustedes a los jóvenes que a veces no lo conocen, lo ven desde lejos y podrían verse enfrentados a la alternativa de dar en adopción o a la alternativa de adoptar también, pero que de primera instancia pareciera que uno se niega a ambas alternativas, ¿no? Hay algunos que se niegan a ambas opciones. Entonces, ¿qué les dirían ustedes a ellos desde lo que conocen? Perdón, María Vinca, voy a darle de nuevo la palabra ahí a Natalia y Hugo, y después pasamos contigo. Mira, voy a decir esto como mujer. Lo primero es sacarse el mito de la cabeza de que, no sé, tienes que ser madre biológica, de que tú tienes que tener a un niño en tu vientre, porque esa es la única forma de
sentirte mujer, en el fondo. ¿Ya? Eso me lo dijeron muchas veces durante los procesos, mientras estábamos haciendo los procesos. O sea, ¿cómo es posible que tú ni siquiera intentes la maternidad biológica? Saquémonos ese tema, o sea, no es que vayas a ser menos mujer por el hecho de no concebir tú un niño. Eso, para mí, eso fue súper importante, entender que no era necesario que sea biológico. Yo soy una madre súper orgullosa y, como te digo, he vivido todas las experiencias de maternidad que se pueden haber vivido con 2 niños de edades distintas. Y si lo comparo con las otras experiencias, no hay distancia, no hay diferencia. Entonces, sacarnos primero esa expectativa social, ¿cierto?, de lo que uno debe ser como mujer, o de lo que uno debe hacer como mujer. ¿Ya? Por el otro lado también, por cierto, lo que decía Vinca es súper cierto. O sea, si yo creo que no puedo tener un niño, que no puedo mantener este niño, hacerlo feliz, darle la vida que yo creo que se merece, entonces desmitifiquemos también esto de que soy mala madre porque voy a entregar a mi hijo en adopción. Hay una familia que puede, hay una pareja que puede ser familia gracias a esa adopción. Desmitifiquemos también esa situación. Informémonos. Yo diría primero eso, informémonos, saquémonos los mitos y saquémonos estas expectativas sociales y esta presión social también. Sí, yo, mira, voy a partir al revés. Le diría primero a la persona que supo que está embarazada, por ejemplo, y está muerta de miedo, porque siente que no tiene el apoyo, porque siente que no hay una pareja, porque tal vez ve sus condiciones de vida. Yo lo primero que le diría es que tener miedo no te convierte en mala persona. O sea, uno puede estar muerto de miedo en distintas situaciones de la vida. Y hay cosas que uno hace a veces por miedo. Entonces, incluso si la primera intención es entregar a este niño en adopción por miedo, también es importante que esa mujer sepa que eso no la hace mala persona. O sea, es una persona asustada, en primer lugar. Y las personas asustadas tenemos derecho a veces a estar perdidas, en el sentido de no saber qué hacer, en el sentido de no tener tan claro qué es lo que estoy haciendo. Sí es importante también que esa persona piense, que esa mujer piense, que así como estar asustada es normal frente a una condición difícil, tomar una decisión en favor de la vida en esa condición me vuelve más fuerte con el tiempo. Tal vez no lo va a notar al tiro, tal vez va a haber culpa incluso un poco. Y todo eso hay que abrazarlo como parte de lo que significa tomar una decisión difícil. Ninguna decisión difícil se toma sin dejar algún rastro, alguna huella. Entonces van a quedar cosas en mi vida, van a quedar algunas cositas como tal vez como culpa o tal vez como rabia o tal vez el mismo miedo. Pero me puedo consolar y puedo encontrar tranquilidad en que estoy regalándole a otros algo que tal vez no es para mí en este momento. Y eso, para las personas que recibimos ese regalo, no podemos calcular la magnitud de lo que eso significa. No podemos convertirlo en un número para decirte, mira, eso nos gustó 7 o 10.000. No podemos calcularlo. Está dentro de las cosas que no se pueden transferir con palabras. O sea, te cambia la vida, te cambia para bien, y a ese niño también. Al final, tu consuelo va a ser, o el consuelo de esa niña, de esa mujer va a ser, hice lo que realmente podía. Hice lo que realmente podía hacer. No podía ser la mamá de este niño ahora, pero hice lo mejor que podía por este niño. Y a pesar del miedo, y a pesar de la frustración, y a pesar de la rabia y de la pena, finalmente todas esas emociones son normales y naturales frente a una situación tan compleja, en donde nunca hay buenos o malos. Entonces, yo le diría eso a esta persona, a la mujer que está en esa situación. Piensa que estás haciendo lo mejor posible, lo mejor que puedes hacer. Y eso al final es regalar vida, porque le estás regalando la vida a ese niño, por una parte, y también le estás regalando la vida a esos papás. Y en el fondo, entonces, eso también con el tiempo se convierte en tu consuelo. Saber que hiciste lo mejor posible.
Y a las personas que están pensando en adoptar, entender que el centro no es uno. El centro no es uno. O sea, tu propia felicidad, tu propia impaciencia, tu propia inquietud por ser papá no es la urgencia. La urgencia nunca es uno. La urgencia son los niños y las necesidades de ellos. Que si podríamos agilizar las cosas para que uno esperara menos, el niño, digo yo, porque el niño espere menos, eso puede ser siempre conversado y discutido, pero que ese apuro no se convierta en evaluar mal o en evaluar por encimita, como para que después le entreguemos el niño a alguien que tal vez después no lo va a cuidar como ese niño merece. Ese niño ya tuvo una situación en la que probablemente algo va a quedar ahí. No es fácil tampoco. Pero todo eso se sana con el afecto que te entregan después los papás también. Entonces, ni el miedo te hace mala persona, ni la inseguridad te vuelve objeto de urgencia de toda la sociedad. O sea, uno tiene que ser paciente cuando se prepara para ser papá adoptivo o mamá adoptiva. Tiene que ser paciente. Y tiene que ser paciente también en que aparezca el afecto, en que aparezca la tranquilidad interna, en que uno se vuelva a reencontrar con su propio equilibrio, porque los niños te sacan de eso en un primer momento. Y uno tiene que ser paciente con uno mismo para entender que eso es parte de una etapa y va a pasar como todas las cosas. Muchísimas gracias, Hugo. Qué fuerte lo que nos transmiten. María Vinca. Bueno, no hay mucho que decir. Es decir, Hugo y Natalia lo dijeron. En el fondo lo que tú esperas es esta gratuidad del amor. Eh, el amor es tan gratuito que eres capaz de recibir a un otro, pero también eres capaz de entregar a un otro justamente para que tenga una mejor vida. Y yo creo que es que a las jóvenes y a los jóvenes, porque no es un tema solo de mujeres, yo creo, es un tema compartido. Si están en conflicto con la paternidad o la maternidad, háganse acompañar por alguien que maneje el tema. La alternativa no es abortar. La alternativa es buscar la mejor solución para ese niño o esa niña que está por nacer. Y yo creo que habemos hartos que estamos en esta misma parada, entonces hay muchos profesionales que están capacitados para escuchar, para acompañar, hay fundaciones que se dedican específicamente a esto, es cosa que pongan atención y siempre va a haber una mano amiga o un oído atento para poder orientar de buena manera. Que ahí después, si alguno de los que está escuchando necesita que lo escuchemos, no duden en escribir, ahí vamos a estar. O lo podemos derivar con alguna organización que efectivamente esté haciendo este trabajo. Eso, Maite. Eso ahí, rescatar efectivamente lo que dice María Vinca y Natalia y Hugo, informarse, no tomar decisiones apuradas, porque sí hay mucha gente dedicada a esto, con todas sus energías, todo su tiempo y con toda su expertise, ¿no? Que se ha preparado para acompañar, se ha preparado para cuidar a los niños que nadie más los puede cuidar, se ha preparado para acompañar a las mamás que necesitan vivir en algún lugar mientras están durante el embarazo y no tienen ese resguardo. Se han preparado para todas las instancias posibles. Pareciera que en ese momento esa mujer o esa pareja está sola en el mundo, cuando en realidad no lo está. Y no tomar en ese sentido decisiones apresuradas. Hay todo un proceso preparado para cuidarlos a todos y que todos estén bien. Y en ese sentido confiar en que, como les digo, hay personas que están dedicadas a esto y están esperando que los llamen, simplemente esperando que los llamen para cuidar a esos niños. También invitar lo que comentaba antes María Vinca, hablamos de que esto es un problema país, un problema de la sociedad, hay roles que como adultos podemos jugar en esto, está la instancia de informarse, dar a conocer la información, están las familias de acogidas, uno se puede inscribir como familia de acogida, enfrentar ese desafío, también para enfrentar esa evaluación, finalmente también quizás adoptar, entonces hay muchos papeles que podemos jugar antes de juzgar, ¿no? Y yo creo que ahí es interesante informarse, incorporarse en este mundo y en Internet está todo, así que basta con buscar un poquito. Simplemente darles la oportunidad de decir tal vez algo último que se les haya quedado en el tintero y darles la oportunidad de despedirnos también porque ya estamos llegando a la hora.
Mira, hay algo que a mí me gusta decir, ¿ah? Yo siempre lo planteo cuando alguien me pregunta cómo son las familias adoptivas. Yo les digo, mira, mm, como somos las familias en general, la única diferencia que yo percibo realmente, así honestamente, es que uno sabe, todos los días despiertas sabiendo que estos niños no te deben su vida a ti. O sea, no te deben nada en ese sentido. No, no es una instancia en donde haya algún acto de voluntad de por medio. De tu parte sí, po, de querer ser papá o mamá. Pero como ellos no te deben la vida, tú tienes la sensación de que tienes que ganártelo siempre. Porque es como hacer una promesa todos los días, de que voy a tratar de ser el mejor papá o la mejor mamá todos los días. Yo te diría que las familias que hemos construido, familias de esta forma, somos muy conscientes de eso, de que la relación se construye, de que no es algo que venga de alguna forma, digamos, marcada o amarrada con algún otro criterio. Uno sabe que todo lo que logra con ellos es a partir de la construcción de la relación, lo bueno y lo malo. Entonces, yo te diría que somos como muy conscientes chuta, lo que tengo que hacer o lo que tengo que decir. Eso no significa que uno no cometa errores, que uno no diga algo que no corresponda de pronto, o que por un producto de un enojo uno diga tal vez algo que después te arrepiente. Eh, pero sí somos conscientes de que la relación se construye y no está dada solamente. Eso yo te diría que es algo que en general tratamos que yo lo he visto como algo común en la gente que ya también adoptó. O sea, el tengo que construir esto. Y eso es súper sabio. Y yo creo que es una invitación incluso para las familias que se conformaron de la forma tradicional. También es súper sabio entender que independiente de que esté esta situación genética de por medio, igual es una relación y se construye también en el día a día. Así que eso, y a las personas, a las mujeres, parejas que estén pensando en esto, que no se dejen llevar tanto por el miedo, que también vean que todo lo que asusta, al otro lado de la cara de la moneda está la esperanza. El miedo y la esperanza siempre se contraponen. Entonces, también darle cabida a esa otra moneda, a esa otra cara, que es parte del mismo evento. Natalia, no sé si quieres agregar algo al cierre. No sé si quieres complementar. Sí, complementarse, que decía Hugo, o sea, al otro lado del miedo está la esperanza y al otro lado y la esperanza estamos nosotros, los que queremos formar familia de esta forma a través de la adopción. Entonces, no sé si dejar el miedo de lado, pero enfrentarlo. Sí, eso sí, enfrentarlo y darle la opción. Dar la opción, estás regalando vida, estás regalando amor, como decía la Vinca, y el amor es gratuito. Y hay muchas parejas como nosotros que también están esperando su oportunidad también de darle amor a un niño. Entonces, enfrentar ese miedo, enfrentar lo que podamos estar enfrentando, ¿cierto? Y dar la opción. Solamente eso. Muchísimas gracias. María Vinca. Claro, yo puedo decir desde el punto profesional, si uno dice, Vinca, ¿qué es lo que te hace más feliz? Yo creo que es justamente unir estos dos mundos. Un niño que necesita un papá y un papá que necesita un niño. Invitar a los alumnos que ahí están estudiando Derecho, ¿verdad? A verlo como una oportunidad, una oportunidad súper bonita de trabajar con familias que están en estos procesos. A los alumnos de trabajo social es un mundo maravilloso cuando tú logras generar este vínculo. Si tú me dices a mi Vinca, ¿cuándo termina tu pega? Yo creo que no termina nunca, porque yo con Hugo y Natalia podríamos haber desvinculado hace 16 años cuando conocimos a Mateo y adiós. Pero la verdad es que uno se siente, desde el punto de vista personal y profesional, que lograste contribuir así un poquitito en que un niño y una familia tengan la oportunidad de ser feliz. Y por otra parte, a una mujer que fue súper valiente, que optó por la vida, darle la tranquilidad que buscamos el mejor papá y la mejor mamá para ese niño. Entonces yo creo que
aquí se confluyen mundos de dolor, que yo no lo niego y que es muy, muy valiente por parte de la mujer que va a dar su hijo en adopción, pero también de un corazón gigante de papás que deciden, porque esta es una decisión, insisto, de ser papás por este mecanismo. Así que invitarlos a no tener susto, a conversar y principalmente a tomar cada una de las decisiones de la vida con la mayor información posible. No lo más fácil, fácil entre comillas, es lo primero que tenemos a la mano. No me queda más que agradecerles, lo han dicho todo. Felicitaciones por la labor que realizan. La invitación está hecha para las personas que nos están viendo. Y nada, pues, muchísimas gracias, no solo por estar hoy día con nosotros, sino por cuidar de Martina, Mateo y a todas esas familias que cuidan también niños que lo necesitan, y no solo cuidar, sino que entregar muchísimo amor. Así que también el valor de vivir en familia, de acompañarnos en familia, y que eso es el mejor lugar efectivamente para nuestros niños, especialmente aquellos que han sufrido bastante, ¿no? Así que les doy las gracias, espero que nos podamos encontrar en alguna otra oportunidad, quizás seguir indagando en este tema, y felicitaciones, muchos saludos ahí a los niños, que sigan creciendo felices con tanto amor. Muchísimas gracias María Vinca también por toda la labor que realizas constantemente. Gracias a ustedes también por darnos la posibilidad de contar nuestra experiencia también. Muchas gracias. Gracias, gracias. Que estén Chao, muy bien. chao. Chao, gracias. Chao, nos vemos.